Hola Jordi, buenas Hola, tardes. ¿Qué Cloti, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Bueno, bien. ¿por dónde íbamos Continuamos. hoy? Mira, estábamos con el tema de los sentidos provisorios de la vida, Ah, sí. ¿eh? Y entonces estábamos hablando nos hemos quedado en el punto 5, donde habla de la razón, ¿no? Ajá, Porque decíamos que para que haya un sentido definitivo de la vida no puede ser que todo termine con la muerte. ajá, Y que, bueno, a veces la razón justifica que como que la muerte es lo último, que claro. acaba con la vida, ¿no? Claro, porque decíamos que la conciencia percibe los cuerpos que desaparecen y eso lleva a todo este tipo de mecanismos, ¿no? De que la vida es lo que se ve y todo eso, ¿verdad? Claro, claro, porque no vemos Ujú. No vemos lo que hay otra más cosa, allá de la no vemos más percepción. allá y Claro. y entonces nuestra razón nos dice que no puede ser que haya nada más. Claro. Y por eso continúa aquí en el punto 5 hablando de este tema, de esta razón, y dice: "Si la razón debe estar en función de la vida", ¿eh? O sea, es una forma de enfocar la razón, "que sirva para hacernos saltar sobre la muerte, que la razón, entonces, elabore un sentido exento de toda frustración, de todo accidente, de todo agotamiento". Ujú. Entonces, bueno, aquí está hablando de una razón de que tenemos, ¿no? La capacidad de razonar, pero que nos está diciendo que ojo con la dirección que lleva esa razón, ¿no? También. Ajá. También dice como que la razón puede llegar a elaborar, ¿no? Un Ujú. sentido que ni aun la muerte pueda detener, ¿no? No es solamente Claro. una cuestión de fe, ¿no? Simplemente, sino que, bueno, como dice, si la razón debe estar en función de la vida, pues que elabore, que busque, que elabore un sentido exento de toda frustración y de todo accidente, como bien dice. Bueno, como de hecho hace el mismo Silo, ¿no? Ajá, Porque su enseñanza es racional también, o sea, es poética, es espiritual, pero es racional. claro, Y no él solamente, hay otros planteamientos que afirman la trascendencia y que también son racionales ahora mismo, ¿no? Incluso estaba viendo, pues, de médicos, ¿no? Que ya mm, están, pues, con que han tenido, ¿sabes? Estos casos que hay de muertes que luego vuelven, no sé cómo se sí, llama ahora. Bueno, también y ellos quieren de alguna manera llevarlo al campo científico todo eso, ¿no? ujú, Por lo menos a través de estadísticas, y han visto parámetros que se repiten en estos testimonios que han recogido de estas personas. Entonces, también es una forma racional de irse acercando a este tema, bueno, de ir haciendo lo que va sugiriendo aquí, ¿no te parece? sí, sí, exacto. Tú sabes la doctora esta Elizabeth Kubler-Ross. Kübler-Ross, sí. Pues ella hizo un estudio en muchos pacientes en todo el mundo de diversas ideologías, clases sociales, etcétera, buscando una estadística y un parámetro, un estudio científico, se puede decir, racional, ¿no? Acerca de estas experiencias, digamos, de muerte y de gente que muere y que luego vuelve, ¿no? Ujú, Que tiene una muerte clínica y que claro, luego vuelve a la vida, digamos, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. entonces relatan unas experiencias que tienen unos parámetros que son muy parecidas en todos los Ujú, casos. claro. Y aquí trata de poner el sentido en función de ese hecho de la muerte, ¿no? Mm, Es decir, es como que si todo termina con la muerte, entonces no hay sentido en la vida. Una claro. frase famosa y conocida de nuestro anterior libro. Eh, entonces, bueno, está tratando eso, como de poner el tema del sentido en función de la muerte. Si uno cree que la vida continúa después, lo que se hace en esta vida tiene sentido porque nos llevará a lo que haya después, ¿no? Claro, Nos servirá de puente, de conexión, ¿no? exacto.
Entonces, bueno, pone eso, una cosa en función de la otra, ¿no? Y cuando uno cree que no ocurre nada después de que el cuerpo desaparece, pues claro, todo lo que haces aquí en realidad carece de sentido, porque llega un momento en que se acaba sí o sí. claro. Entonces, bueno, Entonces, lo interesante de esto es eso, que el hecho de creer en la trascendencia es una, voy a decir, es como una ayuda, ¿no? Es una condición para que el sentido, para que la vida tenga un sentido, ¿no? claro. Sí, yo también lo veo así y me parece bastante racional este planteo. O sea, Exacto, exacto. experiencialmente lo puedo registrar, pero además lo pienso y también lo veo bastante lógico, ¿no? Digamos, o sea, Exacto. es como si tú vas a hacer estás construyendo, o sea, una vida, te estás esforzando, estás intentando mejorar, estás intentando para que luego todo eso acabe en la nada, Claro, acaba en la nada. entonces, ¿qué motivación vas a tener? Claro. Es que no tiene sentido, no se aguanta. O sea, la lógica es un ataque a la lógica Es directamente. un ataque a la lógica. Es un Que ataque sí que a la, por lo menos a la lógica existencial. a la Un lógica ataque a la existencial. lógica existencial, porque la existencia no puede detenerse porque un cuerpo desaparezca. La existencia continúa estando. Claro, ese es el punto. Y ahí es donde hay que, de alguna manera, dirigir la meditación también hacia ese punto, ¿no? Porque es un punto para mí clave, ¿no? O sea, tú antes lo has mencionado, en la mirada interna, el negro, quizá uno de los puntos claves con los que empieza el libro es la vida no tiene sentido si todo Sí, termina con la muerte, es como un claro. eje. Para mí es un eje de meditación. Yo cuando me pierdo Sí. poco y me pierdo a nivel, pues eso, de divagues, de pensamientos, de que no me sitúo, con existencialmente estamos hablando, con esta reflexión, con esta frase de la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte, me sitúo automáticamente. Primero porque pondero y proporciono las cosas que me ocurren en función de ese destino, ¿no? Y segundo, porque encuentro también ahí la inspiración y la motivación y la fe en ese lugar tan profundo y recuerdo que estoy aquí en un tránsito, en un viaje, en un camino. Bueno, me pone como en mi lugar, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Mm, Así es. Y querría pasar a este último párrafo de este capítulo que dice, porque justamente estábamos hablando de esto, sí, un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional, un sentido que aspire a ser algo más que provisional, claro, no admitirá la muerte como el fin de la vida, sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente destino. Eh, a mí, por lo menos, me inspira mucho esto de la desobediencia, sí, porque, porque es cierto, parece como que no haya, como que todo esté predestinado a acabarse, ¿no? sí, Todo está predestinado a tener un fin, ¿no? Eso es como una especie de creencia, ¿no? Una especie como de antepredicativo, ¿no? Que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? sí, Todo tiene un inicio y todo tiene un fin, una cosa que se sí, dice mucho, ¿no? sí, Entonces parece como que eso, como que hay un destino donde tú haces tu vida y al final se acaba esa vida y chao, y ya está. sí. Bueno, pues hay una actitud en la vida en la que puedes desobedecer a ese aparente destino. Ujú, Puedes rebelarte contra ello. Lo de la ujú, rebelión también ha salido antes en otro sí, capítulo, ¿no? Del libro. Puedes negar que eso sea así. Puedes decir, claro, bueno, eso es lo que algunos creen, pero puede que no sea así. exacto, Es más, para que mi vida tenga sentido, voy a creer profundamente que esto no es así. claro. Porque uno puede elegir qué creer también. Lo puede elegir. Exactamente, ¿Eliges creer una cosa o eliges creer otra? exacto. Si O eliges puede creer que esto no se acaba y que tiene una continuidad, tu vida claro, cobrará sentido. exacto. Y aparte es una actitud, para mí, verdaderamente también, ya que estamos con la razón, científica y racional. Porque en el fondo creer en la muerte es una creencia. Claro, claro, exacto. Es una creencia. Eso
Del mismo modo que no se puede afirmar una cosa, tampoco se puede afirmar lo contrario. Entonces, vamos a suponer que de entrada yo digo, yo lo que estoy haciendo ahí es todo un proceso de reflexión, porque sí, digo, vale, lo que se dice o lo que se cree o lo que tal es que todo acaba con la muerte. Pues yo digo que no, yo voy a desobedecer esta creencia. Del mismo modo que alguien desobedeció la creencia que la Tierra era el centro del sistema sí, del solar. universo, sí, sí, Que eso era una creencia, o que la totalmente. Tierra era plana. O sea, por eso lo estoy queriendo enfocar por ese Sí, lado sí, para que sí. veas que es un proceso también Es un buen lógico. ejemplo porque lo de que la Tierra es el centro del universo y del sistema solar es Mm, algo que perceptualmente es así. Es decir, claro, tú percibes que es el Sol el que se mueve exacto, y la Tierra lo que percibes es que está quieta. De la exactamente. misma forma, tú percibes que los cuerpos desaparecen de este mundo, Sí, pero no ves lo que hay más allá, así es. ¿no? Y te hace, la percepción te engaña y te hace creer que es Claro, el Sol el que se mueve, que son los cuerpos los que mueren y ya está. sí. La percepción ahí engaña. Por eso tú empezarías un proceso empiezas un proceso de reflexión y con un método, ¿no? Que es parecido al proceso de vamos a decir, de la metodología científica en ciertos aspectos, ¿no? Sí, sí, Porque vas, por lógica, avanzando dentro de tu conciencia, vas trabajando, en vez de trabajar bueno, vas trabajando con actos mentales, con reflexiones, ¿no? Y con imágenes, un sí. tema del que también hemos hablado. Y entonces, y con pensamientos, vas desarrollando y jugando con el pensamiento, ¿no? Y a mí eso me parece sumamente interesante ya de entrada como planteamiento, ¿no? Y aquí es donde yo veo la rebeldía esta, porque es rebelarse al condicionamiento dado, Exacto. a lo que es la condición. Y precisamente eso es lo que hace avanzar la historia. Tengamos esto en cuenta, porque si no, ¿por qué el hombre se habría acercado a coger el fuego y a manejarlo? Ujú. ¿Por qué habría habido, movimientos para cambiar, digamos, las reglas de lo social, ¿no? Del juego de las normas sociales? O sea, ¿cómo avanza la historia? ¿Cómo avanza todo si no es rebelándose contra el fatalismo, el condicionamiento dado? Yo me gusta expresarlo Exacto. así. Contra lo que se dice: "Esto es así". Sí, Si el ser exacto. humano de entrada hubiera aceptado: "Esto es así", Sí, sí. ¿dónde está? O sea, ¿qué habría pasado? ¿Habría historia? Claro, es la rebelión contra el determinismo, Contra el contra, determinismo contra lo, natural, exacto, contra lo determinado. natural, porque si claro que nosotros somos parte de la o sea, ahí está el tema de que el negro también, Silo también muchas veces dice rebelarse Sí, contra sí, el condicionamiento de lo natural, de lo dado, pero la conciencia tiene la posibilidad de ir más allá de lo natural. Y observar, y gracias a eso ha avanzado la ciencia, gracias a eso ha avanzado la sociedad y la humanidad en su entendimiento, gracias a esa rebelión de esos límites que, como tú bien decías, nos dan los sentidos naturales, ¿no? Pero como tenemos una conciencia que nos permite movernos con esos ejercicios de imaginación, con esos ejercicios de reflexión que nosotros hacemos, entonces podemos ir más allá del horizonte perceptual, del horizonte natural. una conciencia que también permite realizar experiencias que te conectan con registros y con sensaciones que están en otra profundidad de esa misma conciencia y que te muestran que hay otras cosas aparte de lo que uno percibe. Ujú, Porque, claro, lo interesante también es que uno en su experiencia tenga esa confirmación, ese registro, esa experiencia, ¿no? De que mm, hay algo más que lo que, o sea, hay una mayor profundidad que la que percibimos habitualmente, ¿no? claro, Hay otras regiones de la conciencia, otras regiones de la mente que no son las habituales, pero que están. Y en esas regiones pasan cosas. exacto. Y eso también es una constante en la historia de la humanidad. Esa, la religiosidad Ujú. surge de ahí, el arte surge de ahí. Exacto, Eh, exacto, por- exacto.
porque eso no tiene nada que ver con esa cosa natural. Responde a esta cosa existencial, a exacto, esta búsqueda de sentido, aunque no se exprese con estas palabras, a este preguntarse por el ser, quién soy, a dónde voy a ir luego, ¿no? De dónde exacto, vengo. Y sí, todo eso origina este tipo de expresiones en el arte, por ejemplo, en la religión, que ya viene desde muy lejos, porque el ser humano tiene la necesidad de existir más allá de los límites naturales que le han sido, bueno, en los que se encuentra, digamos, de entrada, ¿no? exacto, exacto. Y en este último párrafo que estábamos leyendo, el de la desobediencia, lo termina diciendo, y aquel que afirme que sus acciones desencadenan acontecimientos que se continúan en otros, tiene tomado entre sus manos parte del hilo de la eternidad. Es decir, eh, lo que yo hago en el mundo queda en el mundo y puede ser continuado por otros. Y Ujú. eso es algo que también es, ah, no sé cómo decir, es parte del Del asunto del sentido, sentido de la vida, sí. exacto. Es parte de ese sentido, en este caso, Exacto. de ese sentido, digamos, como el proceso humano, del proceso histórico humano, ¿no? De toda de todo la especie humana, ¿no? Que cómo las acciones de unos se continúan en otros. Esto ya lo vemos, lo Mm, podemos ver en nuestra propia experiencia, cómo las acciones, si vamos a la historia de todos los que nos han precedido, nos están eh, dejando nos han llevado al momento en el que estamos, ¿no? sí, sí, Eso es así. Y en el caso de nuestra familia, ya como algo más cercano, nuestros padres, está clarísimo, ¿no? Y entonces, tomar conciencia de esto para mí, ¿sabes qué significa también, Jordi? ¿qué Que significa? las acciones ya no son indiferentes, ya no es lo mismo hacer cualquier cosa, porque Ajá, si eso va a continuar históricamente cuando yo no esté y claro, eso me trasciende, pero ya no incluso cuando yo me vaya, sino ahora, porque vas profundizando y te das cuenta que tus acciones te trascienden, ¿no? Lo que tú haces va más allá, llega a otros, ¿no? Entonces claro, vas a vigilar y vas a estar atenta, voy a estar atenta y voy a ser consciente de mis acciones, sobre todo de aquellas acciones que tienen que ver con la acción válida que hablábamos, ¿no? Evidentemente, las acciones cotidianas no merecen este tipo de reflexión, ¿no? ajá, Que estas de comer, o sea, estas que son pero sí las acciones, que pertenecen al ámbito de la intencionalidad, al ámbito de lo humano, sí que son de cabal importancia, porque si yo, decido vivir una vida, vamos a decir, destructiva para mí y para los demás, ¿no? No va a ser lo mismo que si yo decido vivir una vida constructiva, porque lo que yo haga conmigo, a lo que voy para sintetizar, va a tener una influencia en el mundo. sí. Al fin y al cabo es una construcción que dejas aquí. Es como aquellos antiguos que hacían catedrales o hacían grandes construcciones y quedaban por los siglos, ¿no? Son construcciones, en aquel caso eran construcciones materiales, ¿no? Que se Sí, podían percibir y tocar, ¿no? Son objetos materiales que quedan en el mundo. Y en este caso estamos hablando de dejar construcciones intangibles, ajá, construcciones internas, construcciones que serán la base de futuras culturas, tal vez, o la base de nuevos valores o de nuevas formas de vivir o de sentir, ¿no? Son construcciones intangibles que no se pueden, eso, ni tocar ni percibir externamente, pero yo creo que de más importancia incluso, ¿no? De mucho mayor claro, calado. La construcción que uno deja en el mundo puede llegar a ser de mucho calado. sí. Y además te diré, lo que humildemente, lo que a mí me ha servido en mi vida, es lo que yo creo que puedo dejar a los demás, ¿no? Ya empezando ahora mismo con la gente que me rodea, con mi hijo, con mis amigos, con mi familia, y dejarlo también para otros que no conozco,
Y creo que esa es la motivación por la que estamos haciendo esto ahora mismo, ¿no? O sea, Claro, exacto, con la idea de transmitir un mensaje, ¿no? De exacto. experiencia, un mensaje basado en nuestra experiencia. Y yo creo que esto es, a mí me resulta sumamente humano y que va más allá del tiempo y del espacio. A mí me ha pasado, no sé si te habrá ocurrido con libros que has leído de autores que nunca vas a conocer, que ya están, evidentemente, a lo mejor ha pasado un siglo, 2 o 3 o 4 y o más, ¿no? Fíjate, cuántos, ¿no? Autores que nos ha llegado sus reflexiones, ¿no? Sí, sí, Y que tú es como si lo tuvieras al lado y te estuvieras comunicando con él. Y a mí esto me parece fantástico, porque es como que ahí veo un reconocimiento en el otro, ¿no? Me reconozco en la misma intención, en que queremos lo mismo, en que en el fondo queremos lo mismo. Esta persona que vivió hace 2000 años en Grecia, imagínate, ¿eh? Me está imagínate. hablando, por ejemplo, ¿no? Y Sí, entonces sí, esto, está en una dimensión que yo creo que es esa que hablábamos antes, en esa dimensión más profunda, que yo también diría que es una dimensión que pertenece como a otro tiempo, a un tiempo distinto. No es ajá, el tiempo de cada día, del tiempo este, sino que es un tiempo que tiene que ver con el sentido. Es el tiempo del sentido, de la construcción humana. porque es una construcción atemporal, Sí, es una construcción sin tiempo, sin época. Son construcciones que son atemporales, son para mm, la humanidad y son atemporales, sí. efectivamente. Sí, sí, así es. Entonces, fíjate, por un lado y por el otro y por el otro, podemos llegar al mismo punto, que es al punto del sentido de la vida. Y tanto. Bueno, creo que lo tenemos que dejar ya, porque si no, esto va a ser infinito. Bueno, lo dejamos por hoy y seguimos en otra ocasión, Seguimos, sí, en otra ocasión. Muy bien, avanzando. eso es. Pues, molt bé. Entonces, pues hasta otra. Sí, eso, hasta otra. Ya sabéis que hay un correo electrónico y hay unas redes sociales y unas cosas donde nos podéis encontrar e intercambiar con nosotros lo que queráis. Hasta otra. Hasta otra.